la colaboración de... La semana pasada, Carlos Arredondo nos comentaba sobre la participación de las mujeres en el Congreso del Estado y hoy continúa con el tema, pero específicamente sobre la distribución de las comisiones legislativas. Carlos Arredondo Cibaja, periodista y académico, un gusto saludarte. Muy buenos días. Igualmente, Juan, ¿qué tal? Muy buenos días, Marcela, y al auditorio. Y en efecto, el jueves anterior señalé en este espacio una de las primeras decisiones decepcionantes adoptadas por los integrantes de la naciente 61ª legislatura del Congreso del Estado. A pesar de ser mayoría, pues ocupan el 56% de las bancas en el Poder Legislativo, ninguna mujer presidirá la Junta de Gobierno durante los 3 años de esta legislatura. Dijimos entonces que había una conclusión obligada respecto de este hecho, y es que habiendo conquistado el éxito en términos cuantitativos, queda muy claro que las mujeres tienen todavía un largo camino por recorrer en el terreno cualitativo, pues al menos en esta legislatura sus contrapartes varones se las arreglaron para, aún en minoría, marginarlas del ejercicio real del poder. Pero no todos son malas noticias y vale la pena destacar algunos datos adicionales relativos a decisiones tomadas después de nuestra colaboración pasada en relación con la integración de las comisiones legislativas. En primer lugar, es de señalarse que dada la peculiaridad de contar el Congreso de Coahuila con 25 comisiones, probablemente para permitir a cada integrante de la legislatura coordinar una, 14 de estas son encabezadas por mujeres y solo 11 por hombres. Por otro lado, en términos del control de las comisiones por género, los números son idénticos. En 14 comisiones las mujeres son mayoría y solo en 11 existe un número superior de hombres. Aunque aquí existe una particularidad digna de ser destacada. 6 de las 25 comisiones, la cuarta parte del total en números redondos, están integradas solo por mujeres, mientras que no existe una sola comisión integrada exclusivamente por varones. También debe decirse que en el caso de las comisiones integradas solo por representantes del género femenino, no estamos hablando de comisiones de relleno o sin importancia, sino tan relevantes como la de finanzas, la de defensa de los derechos humanos o la de energía, minería e hidrocarburos. Valdrá la pena seguir de cerca el trabajo de comisiones como estas, donde todas las voces son femeninas, y evaluar el tipo de resultados que nos ofrece. Finalmente, en el caso de las comisiones, un dato más o menos anecdótico. 2 comisiones, la de Auditoría Gubernamental y Cuenta Pública y la de Salud, Medio Ambiente, Recursos Naturales y Agua, tienen mayoría femenina, pero son encabezadas por un hombre. El equilibrio se alcanza porque otras 2, la Comisión de Desarrollo Rural y la instructora de juicio político y de declaración de procedencia en materia de responsabilidad penal, cuentan con mayoría masculina, pero son encabezadas por una mujer. Mención aparte merece el hecho de que además de las señaladas 25 comisiones, el Congreso de Coahuila cuenta con 4 comités: el de adquisiciones, el editorial, el de gestoría y quejas y el de seguimiento de acuerdos. En los 4 comités, las mujeres son mayoría, y solo uno de ellos, el de seguimiento de acuerdos, es presidido por un hombre. Así pues, en el terreno de la integración de comisiones y comités, las mujeres ocupan posiciones acordes con su mayoría numérica, y ello nos coloca frente a la posibilidad de comenzar a reseñar la discusión y construcción de acuerdos con una visión diferente a la dominante hasta ahora. No debe perderse de vista, por supuesto, que las cifras que he detallado en los 2 comentarios dedicados al tema solo se hacen cargo del aspecto cuantitativo en la integración del órgano de gobierno, así como de las comisiones y comités del Congreso. Y esto es importante decirlo porque no ignoro ni soslayo la parte complicada en la integración del bloque femenino de la actual legislatura, y es que no se trata de un grupo homogéneo, sino de uno integrado por representantes de 5 partidos políticos distintos, lo cual implica que no comparten agenda en la parte ideológica. Pese a ello, es de esperar, sobre todo en el caso de las comisiones integradas exclusivamente por mujeres,
la realización de un trabajo en el cual pueda apreciarse claramente la perspectiva femenina como diferencia cualitativa frente al balance de lo hecho en todas las legislaturas anteriores dominadas por la presencia masculina. Hasta aquí el comentario. Bien, Carlos, ¿y cuáles serían tus expectativas ante este panorama de género en la actual legislatura? ¿Cuáles serían tus expectativas en cuanto al funcionamiento de las comisiones? ¿Consideras que habrá una diferencia en el hecho de que sea una mujer quien preside estas comisiones, que haya comisiones integradas exclusivamente por mujeres? ¿Y esperas tú algún comportamiento diferente en función del género? Yo creo personalmente, Juan, que no solamente habría que esperarlo, me parece que resulta obligado. Y aquí hay que recordar que la lucha feminista que se ha dado desde la promulgación de la Convención para la Eliminación de todas las formas de discriminación en contra de la mujer, o desde la integración del Plan de Acción de Beijing, que ya tiene más de 20 años de haberse expedido, la lucha feminista por conquistar cargos públicos no tiene que ver solamente con el número. No se trata solamente de que las mujeres accedan a la mitad de los puestos públicos porque son la mitad de la población. Se trata de que su participación proporcione al trabajo público la perspectiva femenina, del punto de vista que desde la feminidad implica visualizar la realidad y pensar en soluciones distintas a las que podemos plantearnos los hombres, porque eso enriquece el trabajo público. Entonces me parece que no es solo de esperar que haya cambios, sino que deberían de darse. Debería de haber un trabajo en el cual en la intervención de las mujeres en las discusiones y en la integración de las soluciones en el Congreso del Estado, en los ayuntamientos, se note, porque aporten una perspectiva distinta que contribuya a que los problemas públicos sean atendidos de mejor manera. Claro. Bien, y a propósito de esta 61ª legislatura, se dio a conocer que al iniciar ayer los trabajos de la Comisión de Auditoría Gubernamental y Cuenta Pública del Congreso del Estado, cuyo coordinador es Juan Antonio García Villa, la primera discusión que surgió fue la relativa a la dictaminación del Informe Anual de Resultados 2016 que la Auditoría Superior del Estado habría entregado a la legislatura anterior. De acuerdo con García Villa, la dictaminación de dicho informe, realizada por los anteriores legisladores locales, se hizo vía fast track, lo cual resultaría por demás sospechoso, dijo García Villa, debido a que se trata de un informe que consta de 5 tomos y contiene más de 12,000 páginas. Lo sospechoso de la situación, según García Villa, derivaría del hecho que, según la información en su momento por el entonces presidente de la Junta de Gobierno, Luis Gursa Haidar, el informe habría sido recibido en el Congreso del Estado el día 26 de diciembre pasado, mientras que los registros de sesiones indican que el Pleno aprobó el dictamen respectivo el día 27 de diciembre, es decir, apenas un día después. Obviamente insuficiente para poder hacer un análisis de esos 5 tomos y más de 12,000 páginas. Y bueno, la pregunta que hace el editorial de Vanguardia el día de hoy es: legislatura 61ª, ¿van a auditar a la anterior? ¿Tú qué opinas? Mira, yo creo que una de las cosas relevantes también que debe ocurrir en esta legislatura es que, a partir del hecho de que la oposición es mayoría, es decir, que el partido del gobernador no tiene mayoría en el Congreso, pues el trabajo legislativo reciba una bocanada de oxígeno. Creo que el trabajo de los legisladores tiene que ser necesariamente recrear el equilibrio de poderes y recrear el sistema de pesos y contrapesos que, en teoría, la Constitución establece al existir 3 poderes. Entonces, de entrada, me parece que es de esperarse que los legisladores de oposición traten de imprimir un sello distinto a su trabajo. Sin embargo, también me parece que es muy relevante que la forma de hacer este trabajo conduzca a pues que haya
resultados concretos en torno a este. Por supuesto, me parece que la aritmética que hace Juan Antonio García Villa pues es muy de atenderse. 12,000 páginas son difíciles de leer, ya no digamos en un día, me parece que en un mes sería complicado leerlas. ¿Qué dicen esas 12,000 páginas? Creo que también en esa parte la seriedad del trabajo legislativo tendrá que verse, porque entonces para que se pueda plantear la existencia de alguna irregularidad, pues también quienes señalan la existencia o posible existencia de esta, pues tendrían que darse la tarea de leer primero esas 12,000 páginas para mostrarle a la sociedad un resumen que se ajuste más a la realidad, o bien que confirme lo que se dijo en la legislatura pasada. Creo que de entrada han colocado un tema interesante en la agenda pública, y lo que cabría esperar en adelante es saber si esto puede conducir efectivamente al hecho de que se reabra un tema que había sido ya votado en la anterior legislatura, y creo que si hubiera alguna irregularidad que se hubiera cometido en la legislatura pasada, por supuesto que cabe la reapertura del asunto. Ahora, son dos precedentes que se sientan en esta 60ª legislatura. Como tú ya mencionabas, el hecho de que haya una mayoría femenina en el Congreso, pero también el hecho que haya una mayoría opositora por primera vez en la historia en el mismo Congreso. ¿Tú crees que esto vaya a marcar alguna diferencia? Es decir, el hecho de que se dé esto que tú mencionas de una verdadera división de poderes. Bueno, me parece que si no ocurre, estaríamos verdaderamente ante la confirmación de lo que las encuestas de opinión dicen desde hace muchos años. El trabajo legislativo es uno de los menos apreciados por los ciudadanos, y la figura del legislador se encuentra en los últimos niveles de popularidad entre los ciudadanos, incluso por debajo de los policías municipales. Me parece que estos dos hechos que bien has señalado tú, el hecho de que haya mayoría femenina y que la oposición sea mayoría en la Cámara de Diputados de nuestro estado, pues lo que no debería de dar como resultado al final de estos 3 años es que los ciudadanos nos sintamos igual de decepcionados que con todas las legislaturas que han pasado antes por el Palacio Legislativo aquí en Saltillo. Sería muy lamentable que estos dos hechos, que han sido calificados, me parece, de entrada con acierto como históricos, sería muy lamentable que al final solo se quedaran en lo anecdótico. Muy bien, Carlos, ¿algún punto de contacto? Y pueden localizarme en Twitter, en la cuenta @altibaja3, o en Facebook como Carlos Alberto Arredondo. Gracias, Carlos Arredondo Cibaja, periodista y académico.